de Escuela para Padres, en donde estamos abordando como una aportación de la Asociación de Alternativas en Psicología MAPSI a la sociedad, pues la discusión, la reflexión y el análisis de diferentes temáticas, pues con el propósito de contribuir a esa función y tarea tan importante y tan compleja que es el de ser padres. El día de hoy tenemos un tema, porque sí nos los han estado solicitando y pidiendo, y sabemos que también es un tema complejo, que es lo relacionado con la adolescencia. El día de hoy está con nosotros la doctora Mayela Toledo, y el tema a tratar es la adolescencia y las redes sociales, la estructuración de la subjetividad en la realidad virtual. Bueno, pues la metodología, el formato es de 50 a 60 minutos para exposición y posteriormente vamos a una sesión de preguntas y respuestas. Damos también la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. Me voy a permitir leerles la semblanza, una síntesis muy cortita de la doctora Mayela. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Franco-Mexicana, afiliada a La Salle. Es maestra en psicoterapia general por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Tiene un doctorado también en clínica psicoanalítica en el centro ELEIA. Docente de AMAPSI en el Diplomado de Psicometría y Evaluación Psicológica. Docente en Unitec Marina impartiendo la asignatura de Trastornos Alimenticios y docente de pruebas proyectivas e integración de casos clínicos en la licenciatura de Psicología en el Centro ELEIA. Bueno, pues dejo con ustedes a la doctora Mayela y les pedimos también que cierren sus micrófonos, por favor, que los mantengan apagados para que podamos escuchar claramente la conferencia. Les agradecemos mucho su presencia. Adelante, maestra Mayela. Doctora, perdón. Bueno, pues buenas noches a todos. Antes que nada, les agradezco mucho su presencia y bueno, como ya ahorita usted lo comentó, vamos a dar inicio a esta primera parte donde voy a realizar una exposición para poder primero sostener la propuesta de cómo se da la estructuración de la subjetividad en los adolescentes en el campo virtual. Y bueno, para irlo sosteniendo, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre algunos aspectos teórico-clínicos, sobre todo con la posibilidad de que sea algo que aporte para los padres de familia y también para los profesionistas que nos están aquí escuchando, que están interesados en este tema en particular. Y bueno, preparé una presentación para irnos guiando con algunos de los temas. Entonces, voy a compartirles pantalla para que lo vayamos rastreando y bueno, para que sobre todo me vayan pudiendo seguir. Entonces, nada más permítanme un momentito en lo que abro la presentación para que les pueda hacer visible a todos ustedes y lo vayamos pudiendo comentar. Perfecto, ya le estoy compartiendo. No sé si se puede visualizar. Ya se visualiza, sí. Bueno, muy bien. Entonces, como ya lo habíamos comentado, el tema es la adolescencia y las redes sociales, la estructuración de la subjetividad en la realidad virtual. Y bueno, esta sería la primera imagen con la que decidí empezar. Y es un poco esta pregunta de, bueno, ¿qué sucede con la imagen del cuerpo en un adolescente? Y como nosotros podemos apreciar, tenemos una imagen donde pues es una adolescente que se está mirando al espejo, pero tenemos un espejo que está fragmentado, que está quebrantado. Y pues es básicamente la línea o la idea que quiero sostener desde un inicio, ¿no? Que al adolescente algo le pasa desde lo real en cuestión del cuerpo, que entonces vive una fragmentación y obviamente requiere crear algún espacio para que pueda sostener esa imagen fragmentada. La propuesta es que es en base a las redes sociales donde se va a construir esta pseudo imagen
virtual que le va a intentar dar alguna especie de consistencia. Primero me voy a encargar de delimitar un poco qué es los fenómenos que nosotros vemos y que se presentan en la adolescencia de manera puntual. Entonces, bueno, quisiera iniciar hablando un poco de que el adolescente vive lo que es un sismo. Y entonces, si nos remitimos a la etimología de la palabra sismo, que deriva de seísmo, proviene del griego que significa sacudida. Entonces, es importante tomar en cuenta que desde ya el adolescente entra en este periodo donde hay una sacudida que, como ya estaba comentando previamente, deviene de los cambios físicos que se generan en su cuerpo. Nosotros sabemos que hay una etapa puberal que obviamente cambia en cada desarrollo de manera particular, pero habitualmente se va a presentar en las niñas cuando entran a su desarrollo puberal, como bien sabemos que sería la menarca, y en el caso de los varones, ¿no? En el momento en el que también empiezan a tener desarrollo puberal. Nosotros sabemos que aquí hay un impacto neurológico, fisiológico, donde las hormonas hacen de las suyas, pero al mismo tiempo también se sufre un colapso a nivel psíquico, porque la mente y el cuerpo, como sabemos, somos seres psicosomáticos, están unidos. Y por lo tanto, vamos a decirlo así, esta sacudida, ¿no?, que se va a dar a nivel psíquico, va a implicar que entonces el adolescente va también a encontrarse ante un derrumbe inminente, donde se le vienen a caer precisamente las figuras que en un primer momento en su infancia lo sostenían. Eran las primeras figuras de identificación. En este caso hablamos de la madre amada, ¿no?, y el padre héroe, en un sentido arquetípico, pero finalmente estas figuras se le derrumban al adolescente, porque también es necesario que se dé ese derrumbe, que ahorita también es lo que voy a sostener un poquito más adelante, y como las figuras de identificación caen, el adolescente requiere encontrar otras figuras que le puedan sostener esta imagen quebrantada, ¿no? Como buscando el sustituto de lo perdido. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, el adolescente requiere una tribu a la cual busca pertenecer y encontrarse. Entonces, en ese sentido, va a haber una pregunta que podemos plantear, que qué es lo que el adolescente quiere, ¿no? Y en ese sentido uno pudiera empezar a entrar a quiere pertenecer y por ende quiere, por ejemplo, participar en el lazo social, que en la adolescencia habitualmente son las fiestas o las reuniones. También con el despertar de la sexualidad inician los primeros encuentros sexuales o sus primeros encuentros con su propia sexualidad también. Empieza también a ver pues los primeros momentos en los que pueden llegar a consumir alcohol, a lo mejor también incluso algún tipo de droga, por probar, por ver, bueno, de qué se trata esto y esto qué se siente y cómo se siente. También podríamos pensar en alguna especie de subversión o forma como de rebelarse contra los padres, contra estas imágenes que han caído, y que puede ser, por ejemplo, negarse a ir a la escuela, si es uno de los ideales de los padres que él vaya a la escuela y que sea profesionista, y eso también lo vamos a ir hablando. Entonces, hay una película que a mí me gusta mucho para poder trazar el desarrollo de la adolescencia. Y es una película que todos han visto porque es un clásico, que sería esta película llamada El Rey León, ¿no? La película de Disney. Y nosotros sabemos que la película de Disney no es más ni menos que Hamlet, ¿no?, pero puesto en una escena infantil. Y si nosotros nos vamos al trama de Hamlet, nosotros podemos entender lo que en algún punto también se traza en lo que en su momento Freud va a llamar el complejo de Edipo. Uno puede pensar que hay cosas que ya no están vigentes, pero en realidad la vigencia del complejo de Edipo está
y siempre estará, porque finalmente va más allá de hablar de un padre real o de una madre real, ¿no? En el sentido de que exista como tal un padre o una madre biológica, sino son los que hacen esa función. Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, a una abuelita que haga una función materna, o podemos tener a un tío que haga una función paterna, o incluso podemos tener una mamá soltera, que de esas hay un montón, ¿no? Y que tengan una función materna y al mismo tiempo la función paterna existe en algo que hace que la madre desee algo más allá del hijo. Y en este caso podría ser una madre que es profesionista, ¿no? Por ejemplo, una madre que es doctora y entonces atiende pacientes, y va a haber una triangulación donde entonces va a haber un otro que le robe al niño a la mamá, que pudieran ser los pacientes o el trabajo, y el niño va a estar demandante y celoso. Ahora, volviendo a esto, lo que nosotros planteamos cuando hablamos de la dinámica edípica es básicamente dos pasos: matar al padre, que es el parricidio, y lo que pudiera ser estar enamorado de mamá. Ahora, también es importante, para no tachar ya de pansexual al psicoanálisis, entender que amar a mamá es cuando un niño le da, por ejemplo, una carta a mamá y le pone: mamá, te amo, eres la más hermosa, y las mamás están fascinadas también por sentirse miradas de esa manera. Es básicamente eso. Entonces, bueno, ¿qué pasa en el Rey León? Nosotros sabemos que en el Rey León, Scar, que es el tío de Simba, lo acusa de haber matado a Mufasa. Ahora, en este caso, Simba huye, ¿no?, tras el horror del parricidio, y cuando, vamos, ¿no?, cuando está ahí errante huyendo, encuentra en sus amigos, que serán, digamos, Timón y Pumba, estas otras dos figuras que de alguna manera le ofrecen: olvídate del pasado, vive el presente y no te preocupes por nada, porque así es como hay que vivir, sin preocuparse, y hacen como una especie de fiesta. Ahora, eso es básicamente lo que va a vivir el adolescente. Todo adolescente requiere, para dar ese paso de la infancia a la adolescencia, el matar simbólicamente a los padres. Y eso implica que la adolescencia empieza a cuestionarse algo que en la infancia habitualmente no sucede tanto. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos que hay un periodo que es aproximadamente entre los 3 y los 5 años de edad, que el niño o la niña le empieza a preguntar a su papá o a su mamá el porqué de todo, ¿no? Como: mamá, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Llega un momento donde los padres como que se hartan y dicen que anda muy preguntón, que es un momento realmente como escoptofílico, epistemofílico, donde el niño se está preguntando sobre un saber y supone que el saber lo tienen los padres. Va a llegar un punto donde la adolescencia esto se empieza a cuestionar y se empieza a dar cuenta que mamá no lo sabe todo, que papá no lo sabe todo, y entonces tiene que haber alguien que sustituya ese lugar, alguien a quien se coloque en ese lugar de supuesto saber. Y en este caso van a ser las figuras identificatorias, que siempre puede ser, por ejemplo, el novio tatuado y greñudo, ¿no?, que le gusta a la jovencita y que a lo mejor es 3 o 4 años mayor, y que él sí lo sabe todo y que sabe mejor que mamá y papá hacer las cosas. Entonces, bueno, la cuestión es que a final de cuentas está buscando a alguien que le responda a una pregunta central, que es: ¿quién eres tú? Recordemos que en el Rey León hay un momento donde hay un personaje central que es Rafiki, que es este changuito que era consejero de Mufasa, que va a buscar a Simba y pues le dice un poco que él era amigo de su padre y qué sé yo, y entonces hay un momento donde le plantea esto mismo, ¿no? Le dice: bueno, ¿y quién eres tú? Y es cuando él no puede responderse eso. Bueno, el adolescente va buscando que alguien se lo responda. Ok, entonces, vamos a leer ahí qué pasa. Desde antes de su nacimiento, espera al niño una constelación de circunstancias en la que el sujeto tendrá que encontrar un lugar para subjetivar, hacer suya su historia para poderse ubicar en ella. Uno pudiera pensar que la historia ya es de uno
porque está dado de antemano, pero eso es completamente falso. De hecho, nuestra historia no es nuestra, sino es del otro, viene de afuera. Y entonces la posibilidad de subjetivar y de hacer la historia propia tiene que venir desde ir cuestionando todo esto. Entonces lo voy a empezar a desarrollar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros venimos al mundo? Bueno, básicamente existe un concepto que se denomina fantasías preconceptivas y las fantasías preconceptivas devienen desde el momento en el que los padres se enteran de la existencia de este hijo o hija. Entonces, desde ese momento ya se empieza a venir la pregunta sobre el deseo del otro, la pregunta sobre el deseo de los padres, y en ese sentido ya iremos viendo, por ejemplo, bajo qué contexto fue este niño o esta niña engendrada, si fue deseado, si fue esperado, ¿no? Si fue chispoteo, como dicen, ¿no? Si fue algo que no se esperaban, pero de repente llegó, y sobre todo, ¿para qué? ¿Qué viene este niño y a qué viene en relación a la historia de paterna y materna? Entonces, ya de entrada tenemos que empezar a cuestionarnos que ni siquiera nuestro propio nombre o el nombre propio es nuestro, sino que es un nombre que ha sido elegido por un otro y que nos ha sido dado. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro en las consultas, para establecer la anamnesis, que sería como este primer encuentro con los padres, siempre pongo mucho énfasis en preguntarles cuál es el nombre del niño, de la niña y el por qué le pusieron ese nombre y cuál es la historia detrás del nombre. Es muy interesante porque ahí uno puede encontrarse con fantasmas y con cuestiones transgeneracionales que van a tener un impacto sumamente importante en el niño. Por ende, esto también lo va a situar, al igual que su apellido, le va a también poner cierta carga, un linaje, las leyendas de la familia. A mí se me ocurre poner aquí un ejemplo de Van Gogh, ¿no? Si nosotros, todos nosotros conocemos al famoso Vincent Van Gogh, pero a lo mejor no todos sabemos un detalle importante de su historia personal, biográfica, donde Van Gogh fue el segundo Vincent Van Gogh, porque antes de que naciera Van Gogh, él había tenido un hermano y este hermano desafortunadamente fallece al poco tiempo de haber nacido, ¿no? Cae enfermo y fallece, y entonces la madre al poquito tiempo vuelve a embarazarse y a este niño le ponen el nombre del hermano muerto, que es Vincent Van Gogh. Entonces Van Gogh cuenta esta historia de que cuando él caminaba por su pueblito, tenía que pasar por el cementerio y veía la tumba con el nombre de su hermano, que a su vez era también su propio nombre. Entonces, bueno, de esas historias hay miles. Uno a veces pregunta, oiga, ¿y de dónde viene el nombre? Y por ahí los padres te dicen, bueno, es que así se llamaba mi papá y mi papá falleció y entonces ya trae un montón de carga, o es que así se llamaba el hermano, lo que sea, y entonces ya eso está dado. Por otro lado, por ejemplo, el sexo del bebé, ¿no? Muchos hacen esta pregunta de qué quieres que sea, ¿no? Y los padres a veces, por ser muy polite, dicen, mira, con que venga bien no importa, pero la realidad es que siempre hay un deseo que tiene que ver con la identificación. Entonces yo, por ejemplo, me he encontrado con mujeres que han vivido con mucho pesar su posición como mujeres, también estamos en una sociedad donde hay mucha violencia, y he escuchado, por ejemplo, mujeres que dicen, mira, yo prefiero un hombre porque las mujeres sufren mucho. Y si por ahí le sale niña, uno dice, uy, no, pues ya nació la sufriente. Y así nos podemos poner a hablar de muchos otros ejemplos. Ahora, finalmente, todas estas fantasías preconceptivas van a implicar algo en el orden del narcisismo de los padres. Entendamos narcisismo como una imagen idealizada, completa, ¿sí? Que también viene del deseo de los abuelos. Entonces, en este sentido, para explicarlo de una manera más sencilla, si, por ejemplo, la mamá se embarazó en la adolescencia, puede apuntar a que su hija no lo haga,
¿no? Y entonces, de alguna manera, eso va a ser la presión constante de no te vayas a embarazar y eso no te vaya a pasar a ti porque no quiero que se repita la historia. O al igual en el terreno de lo académico, también hay niños que pueden ya nacer con una carga muy fuerte de expectativas, ¿no? Y no sé, por ejemplo, si los padres tuvieron dificultades en algún área, ¿no? Quizás, no sé, no tuvieron oportunidad de aprender idiomas y les tocó aprender ya de adultos y tronarse los dedos, a lo mejor ya desde los 5 o 6 años ya meten a un niño pequeñito a una escuela para que sea políglota. Y entonces uno va viendo todas estas cosas. Bueno, entonces lo importante es que desde ahí, desde estas fantasías preconceptivas, se va a armar un ideal del yo por el cual se va a establecer esta imagen de quién debo ser yo, qué quiere el otro de mí. Y bueno, a fin de cuentas, también todo esto va a generar una existencia desde lo simbólico. Y voy a hablar un poquito sobre cómo se construye la imagen del niño para que entendamos lo que sostuve en un primer momento. Ustedes recordarán que en un primer momento, en la primera diapositiva, veíamos la imagen de un adolescente que se encontraba frente a un espejo completamente fragmentado. Bueno, vamos a hablar de cómo se constituye la imagen del bebé. Entonces, bueno, para esto voy a tomar un texto de Lacan, escrito en 1949, que es este artículo muy famoso que dio por ahí en un congreso de psicoanálisis, que se llama El estadio del espejo como formador de la función del yo. Ahora, quiero aclarar esto para los que sean psicólogos o psicólogas o estén como del lado de estas conceptualizaciones, porque para Lacan el yo es falseador, el yo engaña, ¿no? El yo estafa. Entonces hay muchas otras teorías, incluso psicoanalíticas, que apuntan a fortalecer el yo. Bueno, para Lacan el yo es justamente el principal embaucador porque proviene de una imagen imaginaria. Y para los que no son psicólogos, no se preocupen que si esto les pareció un trabalenguas, ahorita lo voy a explicar. ¿Qué pasa? Concentrémonos en esta imagen, en esta fotografía que elegí justo por una característica muy puntual. Lacan menciona que a partir de los 6 meses de edad vamos a tener un momento donde la madre o el padre, quien sea, algún familiar, quien esté en esa función de crianza, va a sostener al bebé a partir aproximadamente de esos 6 meses de edad y lo va a sostener y lo va a colocar delante de un espejo. Y entonces la idea es muy interesante porque el bebé va a ver una imagen completa y una imagen unificada de sí mismo. Pero ¿qué sucede? En lo biológico, el niño nace prematuro. Todos nacemos en un estado de prematuración. ¿Por qué? No importa que hayamos nacido a los 9 meses y hayamos tenido la mejor calificación en el ABDAR, eso no importa, porque a fin de cuentas la prematuración implica que no estamos preparados una vez que nacemos para arreglárnosla por nosotros solos. Incluso hay algunos órganos que todavía no se terminan de desarrollar. Nosotros sabemos que los bebés nacen un poquito como la canción de Shakira. Yo les digo a mis alumnos, sordos, mudos, no tienen todavía la capacidad auditiva, ¿sí? Nacen con muy poquita capacidad también visual. Entonces, todas esas limitaciones implica que el niño nace sin la posibilidad de tener este uso del lenguaje y también va a tener un déficit motriz. Entonces, el niño a los 6 meses de edad todavía no se puede sostener y sin embargo el sostén lo realiza el padre o la madre que lo carga. Por lo tanto, nacemos en un estado de fetalización o de fragmentación y la imagen, esa imagen especular que llamará Lacan, que es una imagen construida en ese espejo, va a ser una imagen falsa, pero que al final al bebé lo llena de júbilo. Por eso me encantó esta imagen de esta gordita que está sonriente maravillada ante esa imagen. Ahora, ¿quién me va a decir quién soy yo? Ese otro que se encargó de decirme, de darme a través de su mirada una imagen. Y entonces uno puede ir escuchando el discurso de los padres que va armando la subjetividad, ¿no? A través del discurso. Pensemos, por ejemplo, no es lo mismo
ser Alejandro Magno y que tu madre te diga que tú eres hijo de un dios, ¿no? Y entonces el narcisismo lo haya inflado hasta grande, ¿no? De una manera muy grande, a que no sé si alguien vio la película de Precious, ¿no? O Preciosa, que es esta chica que desafortunadamente es muy maltratada por la madre y que hay un caso de incesto y que la mirada de la madre es una mirada despreciativa, ¿no? Y entonces ya de ahí tenemos que la imagen va a ser construida a partir de un otro. Ahora, en ese sentido, como la imagen total, completa, la que provoca júbilo, es una imagen falsa, pero a la vez es parte de la imagen, que es lo que se esconde la fragmentación y por ende la falta. Bueno, entonces, en ese sentido, eso es lo que se va a taponear y vamos a tener vamos a hacer dos. Hay un cuento precioso que yo les recomiendo muchísimo que lo lean, que es el cuento de William Wilson. Es un cuento de Edgar Allan Poe, donde se juega esto de la imagen del doble. Entonces vamos a tener un doble que proviene del ideal del yo, que es el ideal de los padres, que es este que se refleja en el espejo, y lo que es más genuino del sujeto, que es la imagen de fragmentación. Bueno, entonces ya que esto lo tenemos, digamos, un poquito más claro, vamos a hablar del yo ideal, que sería esta imagen narcisista que está ligada al lugar de grandeza, y la imagen que se oculta, que es la imagen de fragmentación, que estará del lado de la parte de la miseria. Y bueno, por lo tanto, nadie puede tener de sí mismo la certeza de coincidir totalmente con su imagen. Por esa razón, el yo necesita siempre del reconocimiento del otro que le asegure su imagen, ¿no? Espero que ya me vayan cachando por dónde voy, porque obviamente cuando cualquier adolescente, o incluso no se necesita ser adolescente, lo que pasa es que ahora lo asociamos con ellos por el tema, ¿no? Pero cuando alguien sube una foto a Instagram, a Facebook, a cualquier red social, aparte de que uno le pone filtro, ¿no? Y se pone lo mejorcito que se encuentra, está esperando los likes, está esperando que entonces venga de ese otro ese reconocimiento y que al mismo tiempo mi imagen sea agradable para que entonces algo se pueda sostener. Y bueno, la pregunta será, ¿qué soy? ¿No? Y se presenta bajo la forma de qué soy para el otro o qué me quiere. Esta es una propuesta lacaniana que se encuentra por ahí en algo que se llama el grafo del deseo, en el segundo piso, que es algo que Lacan completa, ¿no? Haciendo una pregunta de una obra de Cazorla, del Diablo enamorado, que finalmente es eso, ¿qué me quiere? ¿Qué quiere el otro de mí? Entonces, ¿cuál va a ser la función que cumple las redes sociales? Bueno, pues una función de un ideal que es creado, que responde a la demanda de ser visto, un muro donde el discurso puede ser escrito y visto por un otro, un video, por ejemplo, en el caso de TikTok u otras redes sociales que también nos ofrecen lo mismo, donde la imagen pueda ser reconocida, un lugar donde encontrar seguidores que den valor a su imagen a través de un me gusta, pues son básicamente los tesoros que las redes sociales ofrecen al adolescente. Ahora, voy a leer textual. Esta es una frase de Magdalena Nelida, que escribe un artículo muy interesante hablando pues sobre varios de estos temas, donde dice: las redes sociales hacen un semblante, aparece la ilusión de que se puede escoger, de que existe una libertad absoluta, pero en realidad lo que se da es sometimiento que estandariza subjetivamente al puber. Es decir, uno puede ver la fragilidad del adolescente cuando no se siente aceptado, cuando se siente excluido, cuando, por ejemplo, no tiene los suficientes followers o cuando no tiene los suficientes likes, ¿no? Realmente acá pareciera que ofrece la posibilidad de ser sostenido, pero en realidad es un pseudo sostén y a fin de cuentas el adolescente queda completamente sometido y atrapado, enajenado en las redes sociales. Entonces, la propuesta es que las redes sociales se posicionan como el nuevo gran otro. Ahora, este concepto yo sé que es un concepto muy amplio para poderlo explicar, pero entendámoslo como el nuevo amo.
¿sí? El que de alguna manera viene a tener esta posición de supremacía y entonces, en este caso, el adolescente va a estar en una posición de esclavo, ¿no? Que le rinde pleitesía a ese gran otro que le otorga existencia. Y entonces la existencia va a ser sustentada a partir del número de followers, del número de visitas, del número de likes. Y bueno, déjame ver que... Ok, acá está. Hay una película que a lo mejor algunos de ustedes pudieran conocer. A mí me gusta mucho usar las películas para poderme conectar con los alumnos, o en este caso ahora con los padres de familia y con quienes nos estén escuchando. Hay una película que se llama Transporting, ¿no? Hay la parte 1, que es una película que habla pues de personas que tienen problemas con la drogadicción, pero hay, la película de Transporting, la parte 2, que salió recientemente hace un par de añitos, y hay una parte, digamos, central de este personaje que se llama Mark Renton, que es la parte de Choose Life, ¿no? Entonces, les voy a leer una parte que a mí me gustó mucho, un extracto de la película donde dice: elige la vida, elige Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok y mil maneras más de mostrarle tu vida a esa gente que jamás conociste. Elige actualizar tu perfil. Cuéntale al mundo qué desayunaste con la esperanza de que a alguien en algún lugar le interese. Elige buscar a tus exnovios desesperada por creer que no te ves tan mal como ellos. Elige transmitir en vivo la interacción humana reducida a simples bytes. Entonces, bueno, claro, de repente uno escucha esta narrativa, este discurso, y a cualquiera le puede, como dicen, caer el saco, ¿no? Pero sucede que a un adolescente todavía más, ¿no? ¿Por qué? Porque un adolescente, como tiene esta imagen completamente quebrantada, porque tiene obviamente la fragmentación encima, requiere, ¿no?, ser, vamos a decirlo así, reconocido o valorado a partir de esa imagen de un otro. Entonces, bueno, el adolescente va a responder a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo debo verme? ¿Cómo debo lucir? ¿No? Y el conjunto de likes le van a infatuar el yo o el self, o sea, lo van a engrandecer. Lo que se va a ocultar es esto que estamos hablando, que sería la incompletud. Ahora, me parece también importante puntuar la siguiente pregunta. Las redes sociales se crearon por algo. ¿Por qué? Porque también no venimos solamente con una postura crítica, decir, no, las redes sociales, ¿no? Porque incluso uno puede decir, no nos podemos morder la lengua. Si nosotros estamos acá el día de hoy conectados es gracias a las redes sociales. Y si tenemos esta interacción y estamos haciendo un en vivo, es gracias a las redes sociales. Entonces, una de las propuestas aquí teóricas sería que las redes sociales nacieron como una respuesta ante la necesidad del reconocimiento del otro, y entonces eso fue algo cachado por la tecnología, y entonces la tecnología, valiéndose de esto, creó un sustituto, ¿no?, que promueve este valor de completud, pero que realmente es una cosa imaginaria, porque uno dice, bueno, ¿cuántos amigos tienes en Facebook? ¿Qué les gusta? 800, 1000, 2000, cada quien, ¿no? Y resulta que un día te asaltan, estás en un colapso nervioso, y a ver cuántos de esos 1000, 2000, 800 están afuera de casa viendo a ver qué se te ofrece. Entonces ahí es donde cae obviamente esta imagen enajenante, y pues simplemente apunta a semblantear eso. Ahora, también otra de las necesidades que cachó las redes sociales y por lo cual me parece que existen es por la soledad, ¿no? Muchas veces se habla de que cada contexto social, como que en cada época existe un malestar, como Freud cuando escribe el malestar en la cultura, y se ha hablado de cuál es el malestar en nuestra cultura, y se habla, por ejemplo, de la soledad y el aislamiento. Y entonces hay que puntualizar que el adolescente requiere el aislamiento, lo requiere para separarse de los padres. Es necesario. Adolescente que no diga, me voy a mi cuarto, quiero escuchar música, déjenme en paz, ¿no? Yo no te pedí nacer, me encierro, cierro la puerta, me pongo a escuchar.
antes escuchaban rock, ahora escuchan reggaetón, ni modo, ¿no? A todo, ¿no? Alto, vociferando y cerrarle la puerta en la cara a los papás. Adolescente que no hace eso no es adolescente. Está todavía dentro, ¿no? De la dinámica familiar, dentro del Edipo, pegadito a mamá, pegadito a papá, y ahí es cuando vienen los problemas graves en los casos de adolescencia, que no se separan, ¿no? Porque recordaremos la película de Psicosis, donde ahí podemos ver qué sucede cuando no hay una separación. Los que hayan visto la película de Psicosis, digo, este es un gran spoiler porque es el final de la película, pero tenemos este famoso personaje que es Norman Bates y sabemos que al final el psiquiatra da una explicación y dice, bueno, pues resulta que Norman nunca existió. Porque sabemos que finalmente es la madre. Ahora bien, esa es la idea. No porque nosotros nacemos y existimos, no. La existencia tiene que crearse y tiene que ser creada a partir de el sujeto, ¿no? Entonces, a eso hablamos un tanto también con las redes sociales en ese sentido. Bueno, por lo tanto, aunque el adolescente requiere de la soledad y el aislamiento, también va a vivirse excluido y pues como ya no se siente perteneciente a los padres, ¿no? Requiere entonces ser acogido por la tribu y va a requerir de la búsqueda de esos amigos. Yo estaba el otro día escuchando una conferencia, no sé, los que conozcan al famoso Esteban Levin. Esteban Levin es un psicoanalista lacaniano y también es maestro de educación física y bueno, se dedica a trabajar con niños autistas y con niños con otras discapacidades. Y bueno, él habla mucho de la importancia de la escuela, pero como para crear un lazo social. Entonces, si un niño no tiene amigos, no crea lazos sociales. Por lo tanto, porque uno puede ver, por ejemplo, si los niños son excluidos y no los invitan a las fiestas, el sufrimiento que es para los niños y para los padres también, que también se viven excluidos. Ahora, el adolescente trae la demanda exacerbada del niño y por ende necesita establecer esos lazos. Quise traer también la película Her, ¿no? Que ojalá que la mayoría la hayan visto y quiero leer un extracto muy pequeñito donde tenemos como este personaje principal que es Mr. Theodore Tomley. Él básicamente, para contarles un poquito, se encuentra ante una separación, ¿no? Sufre la pérdida de su pareja, se está divorciando, y entonces la película plantea algo muy interesante donde hay un sistema operativo que básicamente está creado en base a la inteligencia artificial, que pues nosotros la tenemos ahí, se llama Siri o Alexa en otros lugares, pero finalmente es la misma. Ahora, ¿qué sucede con él? Les leo un poquito. Le preguntan, Mr. Theodore Tomley, bienvenido al primer sistema operativo con inteligencia artificial. Nos gustaría hacerle unas preguntas. ¿Es sociable o antisocial? ¿Cómo describiría la relación con su madre? Por favor, espere mientras se inicia el sistema operativo. Bueno, ahora bien, ustedes recordarán que cada uno de ustedes que tenga una red social tuvo que llenar un perfil. Y al llenar un perfil, uno empieza a hablar de muchas cosas. ¿Quién eres tú? Es más, asusta ver que la primera pregunta que se lanzó en Facebook fue una que uno pensaba que eso era lo único que no podía saber de uno mismo, que es ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Esa es la pregunta que lanza Facebook. Y uno piensa que es justo aquello que el otro no puede saber, lo único que sí podemos guardarnos. Bueno, pues ahora trae esto a la luz. Ahora, cuando uno está llenando todos estos formularios, básicamente hay una serie de preguntas, hay una serie de algoritmos y entonces la computadora cacha lo que a ti te interesa y te lo va trayendo. Esto quizás te agrade, esto quizás te gusta. Yo el otro día estaba, por ejemplo, en Netflix y le estaba bajando porque no encontraba nada que ver y de repente veo que me dice Netflix, ¿quieres que elija algo por ti? No puede ser, no puede ser, ¿no? Entonces, nos estamos enfrentando a esto. Ahora,
pensemos algo. La mayoría de las personas buscamos no elegir. Mejor que me diga mamá qué hacer, o papá, o el novio, o la amiga, porque cuando uno elige, eso implica una responsabilidad subjetiva, ¿no? O sea, eso implica tomar las riendas y decir, bueno, me equivoqué, o bueno, acerté, ¿no? Y entonces esa es la situación. A mí esta película de Her me gusta porque te remarca la falta de sustancia. Por ejemplo, pues sabemos que este hombre se enamora de la voz de este sistema operativo cuyo nombre es Samantha y pues básicamente le describe la relación con su madre y le dice, es difícil de decir, cada vez que hablaba con mi madre siempre acababa hablando de ella, ¿no? Y entonces lo que hace la voz cada vez que se conecta con él es preguntarle sobre él todo el tiempo, sobre él, darle mirada. Ahora, eso es básicamente lo que encontramos en las redes sociales. Tenemos adolescentes enajenados, alienados, solos, aislados, ¿no? Que no se quieren conectar con los que están a su alrededor porque es papá o mamá, ¿no? Y les recuerda un lugar que les resulta sumamente angustiante porque la sexualidad está encima. Yo dije que el complejo de Edipo está vigente siempre porque resulta que el niño o la niña, cuando ama al padre o la madre, no importa quién, los ama desde una sexualidad infantil, pero cuando entra la adolescencia viene encima la sexualidad adulta. Eso quiere decir que ya se pone en juego un montón de cosas, donde, por ejemplo, el niño que a los 5 años se le va encima a la mamá y la quiere andar besuqueando, cuando tiene 15 y la mamá lo quiere besuquear a él le dice, ay, mamá, ya déjame, y le pone distancia y la quita, incluso con algo de aversión. Bueno, porque trae todo esto encima y se tiene que depender de eso. Ok. Entonces, bueno, vamos a ir planteando qué sucede. Con tan solo un clic, el adolescente vive su omnipotencia al máximo. Todo aquello que busca será encontrado. Esta es la promesa. Uno de los mecanismos de defensa clásicos de la adolescencia es la omnipotencia. Ahora, explicando con una frase qué es la omnipotencia, lo puedo todo. El adolescente juega todo el tiempo en la omnipotencia, por eso se puede ir de fiesta, ¿no? Y sentir que no le da COVID, ¿no? Porque lo puede todo. O por eso se puede ir de fiesta, ¿no? Y tomarse una botella entera o media botella, lo que sea, y tomar las llaves del carro y manejar, ¿no? O por eso, o también a mí no me pasa nada. Pero uno puede decir que habitualmente las consecuencias allá en el mundo real, ¿no? Le vienen a romper al adolescente la omnipotencia. Pero ¿qué pasa cuando el adolescente no tiene la necesidad de salir al mundo real? Porque la omnipotencia está al alcance de sus manos con tan solo un clic, ya sea computadora, laptop, tablet, iPad, celular. Entonces ahí sí tenemos un menudo problema, porque entonces, ¿cómo le hace el padre o la madre para sacar al adolescente de ese mundo y decirle, oye, ya deja eso? Bueno, él está en ese mundo de fascinación, pero ¿qué busca el adolescente? Alguien con quien identificarse, ¿no? Un discurso que resuene. Y entonces, ¿qué le preocupa al adolescente? Un montón de cosas. Se me ocurre un ejemplo, la sexualidad. Si al adolescente le abruma la sexualidad, la pregunta la va a hacer ahora en redes y va a encontrar a quienes le digan qué hacer y cómo hacer. Si ustedes googlean, ¿no? Cómo ligar, se van a encontrar a un montón de youtubers que les van a decir cómo hacerlo. ¿Sí? O simplemente ya hay un montón de aplicaciones para citas. Bueno, este es un tema delicado porque es cuando los padres se sienten muy angustiados en ese sentido. Yo, por ejemplo, tengo a una paciente, es una mujer de 35 años que tiene un adolescente, es un adolescente de 12 años y me comenta en sesión que encontró una conversación sexual bastante fuerte de su hijo con otra persona. Y lo que me dijo era puntualmente que le preocupaba mucho el lenguaje sexual que usaba la otra persona para con su hijo y me dijo que ella estaba segura de que era una persona mucho mayor, ¿no?
Y en ese momento me dice, es que no supe qué hacer, la verdad me desesperé, me dice, la verdad hasta lo sapé, sé que estuvo mal, pero estaba yo muy asustada y le quité el teléfono y le quité la computadora y bloqueé a todos sus contactos y le eliminé las aplicaciones y qué sé yo. Y al final me dijo, ya le dije que va a tener que estar conmigo y que se va a ir conmigo al trabajo y como ahorita toma clases en línea y lo voy a tener checado. Pero a fin de cuentas, lo que uno tiene que ir entendiendo es que la pregunta que le está haciendo el niño, ¿no?, sobre su sexualidad a todas estas personas que están en redes sociales, son una pregunta que la madre está buscando mil y un formas de responder, pero que al mismo tiempo le asusta responder. Entonces son situaciones que se vuelven sumamente complicadas y que si quieren por ahí ya después lo podemos ir abriendo un poquito más. Bueno, otro punto que me parece importante para como ir cerrando la parte de exposición sería sostener esto no solamente desde la demanda individual, que tiene que ver con qué quiere el otro de mí, qué me quiere, cuál es esa imagen ideal que necesitan los adolescentes para sostenerse, sino el fenómeno de masas. Hace un momento que estaba comentando mi semblanza, por ahí a lo mejor algunos alcanzaron a escuchar que yo doy clases de trastornos de la alimentación y hay unas páginas que se llaman, que son las páginas de Proana y de Promía, que yo incluso les sugiero a mis alumnos que se metan a las páginas para que entiendan un poco de qué va. Y en estas páginas, pues básicamente son páginas donde Proana es en favor de la anorexia, Promía a favor de la bulimia, donde son miles de chicos y de chicas que padecen bulimia, que padecen anorexia, pero que básicamente la página está mandada a hacer para darse tips para cómo poder sostener los trastornos de la alimentación, como por ejemplo, si quieres vomitar para que tus papás no se den cuenta, prende la regadera y el ruido de la regadera va a hacer que ellos no te escuchen que lo estás haciendo. O, por ejemplo, cuando tengas hambre, se ponen una especie como de liga en la muñeca y cada vez que sientas hambre, reviéntate la liga, ¿no? A la Pavlov, ¿no? Entonces ahí como para que se condicione. Y uno lee cada cosa. Tienen mandamientos pro Ana, mandamientos pro mía, pero lo que resulta angustiante, supongo, para muchos padres y que asusta a la vez es ver que es un discurso donde sobre todo lo que se postula es que yo te entiendo, en mí vas a encontrar a alguien que sí te entiende, que sí sabe lo que tú sientes, porque papá y mamá son unos tarados que no saben nada, ¿no? Y entonces ese es básicamente el discurso por el que queda seducido el adolescente. Piensen en cualquiera, por ejemplo, ahorita le estoy hablando de una cosa como puede ser trastornos de la alimentación o como les comentaba, lo que le preocupa a mi paciente de que su hijo esté hablando con quién sabe quién, con una persona mucho mayor y que le esté hablando de cosas sexuales y ella está asustadísima y no sabe qué hacer. Bueno, pues lo importante es la potencia en masa, porque Facebook no sería Facebook o Instagram o Twitter o Snapchat o lo que ustedes quieran, la red social que utilicen, no sería quien es sin las masas. Y bueno, Freud tiene un texto que se llama Psicoanálisis de las masas y el análisis del yo, que él realiza en 1921. Y básicamente dice, para que entendamos la psicología social, tenemos que entender que es una psicología individual. Ahora, la posibilidad de que estos modelos sociales tengan esta fortaleza es a partir de que hay un otro a quien seguir, o sea, hay una figura de un líder, ¿no?, que se vuelve ese líder a quien imitar, quiero ser como. Piensen ustedes como padres o madres de familia, ¿a quién admira a su hijo? ¿Como quién quiere ser? ¿A quién sigue? Porque sobre todo ahí van a ver mucho sobre lo que se les está jugando. También en este modelo es la posibilidad de colocar o tomar objetos amorosos y al mismo tiempo quien es amado es odiado, ¿no? Acá, al menos desde la propuesta psicoanalítica, no es que se ama por un lado y se odia por el otro, no. Incluso Lacan habla de algo que es el odio-enamoramiento, ¿no? Donde dice, no, es que el amor y el odio van juntos,
¿no? En el sentido de que se odia, ¿no? Por ejemplo, aquel que tiene todo eso que yo no. Es decir, a partir de lo ideal, ¿sí? Por ejemplo, si alguien busca mucho la opulencia, puede llegar a tener envidia de alguien que tiene una capacidad adquisitiva y entonces a eso se refiere. Y como amigo o compañero. ¿Cuál es el discurso de las masas? En las masas se hacen cosas que no se hacen de forma individual. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que lee a final de cuentas la red social es que somos seres gregarios y como seres gregarios necesitamos de un otro. Y entonces ustedes pueden pensar cómo se destrozan los adolescentes en conversaciones sobre lo que ustedes quieran, el aborto, ahorita lo que acaba de pasar, el lenguaje inclusivo, y entonces yo puedo poner que esto es una tontería o yo puedo decir que estoy sumamente a favor y que respeten, pero se vuelve una fuerza colectiva donde cada vez pues se elude más la responsabilidad subjetiva. Como ejemplos de masas podemos tener a la iglesia católica o la iglesia que ustedes quieran, o el ejército, ¿no? Donde básicamente todo está regulado, todo está penado, y a su vez se encuentra un lugar, una unión y una cohesión, ¿no? Es decir, yo pertenezco a tal grupo. Todo adolescente quiere formar parte de un grupo y entonces el mismo grupo le va diciendo hasta dónde. Yo no sé si ustedes recordarán este fenómeno que se dio de la ballena azul, del reto de la ballena azul, donde desafortunadamente el tipo que hizo todo esto, pues básicamente ¿pueden ustedes creer que había estudiado psicología? Bueno, si resulta que estudió psicología, es un tipo, me parece, de Rusia, y bueno, ahora está en la cárcel y todo, pero bueno, él crea básicamente un reto, ¿no? Una serie de retos que se llaman la ballena azul, donde incitaba a los adolescentes, valiéndose de que en el adolescente está en un discurso melancólico, para, por ejemplo, hacerse coting, ¿no? Entonces, lo primero que tenían que cortarse era una especie como de ballena azul, ¿no? O sea, como una ballena, ahí tendrían que hacerse el corte y así los retos iban avanzando hasta que desafortunadamente el último reto era el suicidio y muchos adolescentes perdieron la vida en este reto, o sea que así puede llegar a ser de atrapante y de alienante este discurso. Y bueno, la masa comparte un mismo ideal, que venimos otra vez planteando el tema de los ideales. Los ideales son peligrosos. ¿Por qué son peligrosos los ideales? No porque no queramos que alguien tenga un discurso aspiracional, sino que un ideal es peligroso porque el ideal apunta a que todo se puede y a que se tiene que hacer todo y que se tiene que llegar a ese lugar para el cual uno nació. Y la idea es que si uno hace eso, se vuelve esclavo. Entonces, la cuestión es que la posibilidad de que cada paciente, en este caso un adolescente, se contacte genuinamente con qué quiere él, no qué espera mamá, no qué espera papá, no qué espera la familia, no porque como todos los Rivera son abogados, entonces tú también tienes que serlo, sino un espacio subjetivo. Y entonces, bueno, eso es lo que anula el discurso de las masas. Entonces, si el individuo renuncia a su individualidad y se deja influir, lo hace porque siente la necesidad de estar de acuerdo con ellos por amor a ellos. Y esto lo podemos ver en cualquier discurso político, en cualquier cuestión ahí de los líderes, y pues sería todo. Por cuestiones de tiempo, sería todo. Igual de todas formas ya acabé, ¿no? Quise hacerle esto lo más breve posible. Voy a dejar de compartir pantalla y ahora sí me ciño, los escucho. Muchísimas gracias, Ayela. Muy interesante. Pues ya hay algunos comentarios, pero pregunto si no hay alguien que quiera hacer micrófono abierto a alguna pregunta o algún comentario, y si no, vamos a los que están en el chat. Bueno, si no, ahorita se animan. Bueno, hay 54 personas que están en Facebook e igualmente están enviando sus comentarios y preguntas. Daisy Esquivel comenta, dice, excelente charla.
Y qué mejor momento en estos tiempos de encierro donde hay que saber manejar adecuadamente los tiempos en redes sociales, tanto nosotros como padres y nuestros hijos. Kit Castillo, muy buen contenido. Carmen Catarina, muy interesante. Alex Ramírez, es un dato muy impactante el hecho de la toma de decisiones y el que una máquina elija. No es aceptable, pero pienso que una de las herramientas para cambiar es el acompañamiento y no por las máquinas, sino por el ser humano. Los padres son el mejor acompañamiento, pero en empatía y con confianza. Dulce María de los Santos, excelente tema. En la actualidad es muy complicado tener alguna charla sana con adolescentes, aún hablándoles con respecto. Mejor aquí sí me gustaría que pudieras comentar cómo podernos comunicar con los adolescentes, cómo iniciar una plática con ellos, porque esta es una de las grandes dificultades que tienen los papás para poder ponerse en contacto, en conexión con un adolescente. Bueno, yo de entrada lo que les diría es que no se olviden que ustedes también fueron adolescentes, ¿no? Eso me parece muy importante. Yo que tengo la oportunidad de trabajar con adolescentes en la clínica, muchas veces uno nota que pareciera que a veces a los padres se les olvida que fueron adolescentes, es decir, a veces se le exige al hijo que piense ya en el futuro, ¿no? ¿Cómo no piensas en tu futuro, no? Cuando el adolescente está justo en un momento donde quiere, pensar en qué va a ser el fin de semana, no a qué se va a dedicar toda su vida, por ejemplo, o a veces, hablando de la sexualidad, que suele ser un tema, quisieran a veces como los padres, ver hasta dónde, qué tanto conviene hablarles de sexualidad a los hijos, qué tanto sí, qué tanto no. Y en muchas ocasiones es en base a las demandas que tengan los hijos, ¿no? Es decir, yo encuentro, por ejemplo, la posibilidad de que se escuche al hijo, ¿no? Y a la demanda que trae, pero sobre todo siempre y cuando el hijo sienta que el padre o la madre no se va a ofender o no se van a enojar, porque muchas veces lo que les pasa a muchos adolescentes es que tienen mucho temor a que los padres se enojen. Por ejemplo, si pensamos en la virginidad como un ideal moral, y no se establece la posibilidad de hablar con los jovencitos o las jovencitas de este tema y, por ejemplo, no se lleva al adolescente al ginecólogo, a la ginecóloga para que sepa cómo puede cuidarse de un embarazo adolescente, cómo queremos que no surja un embarazo adolescente. Si eso no se habla y muchas veces es como, no, es que no quiero adelantarla, es que depende de las necesidades. Hay adolescentes que no tienen esa necesidad. Yo, por ejemplo, tengo una paciente que su mamá está muy encima, como en el buen sentido, intenta hablar con ella y le pregunta, y por ejemplo, pues mi adolescente, bueno, ya sí está adolescente, realmente tiene 19 años, pero ella no ha tenido interés de tener relaciones sexuales. Pero en la familia existe este tema de que todas se han embarazado muy jóvenes y ella es algo que no quiere y la mamá le pregunta mucho. Entonces yo lo que diría es, no hay una fórmula para conectarse con los adolescentes, pero si dejamos de lado los ideales narcisistas que traen, que los padres traen cargando y dan la posibilidad de que el hijo emerja como sujeto independientemente de si es lo que querían o no para ellos, yo creo que ya eso hace toda la diferencia, sobre todo para que los adolescentes puedan abrirse mucho más. Ya se verá si es algo con lo que, vamos, con lo que se quedan o no, ya sea en el sentido de que el adolescente diga, quiero fumar, bueno, quiere fumar, ¿no? Sabemos que fumar es grave, hace daño a la salud, sí, pero uno puede escuchar la demanda del adolescente y ver hacia dónde se dirige
¿no? Y no en el caso de ser permisivo o ser barco, pero sí darle la oportunidad de que pueda experimentar, de que se sienta en esa escucha, ¿no? Y si no, luego se vuelve muy inquisitivo. Y yo eso sí les digo a los papás, usted dígale no, ¿no? Con ese novio no, con esta amiga no, y haga de cuenta que le está diciendo, quédate con él para siempre, nunca lo dejes, porque el adolescente va a buscar siempre rebelarse. Entonces, bueno, quizás sería esa la respuesta. Gracias. Samantha Ángel, excelente ponencia, doctora Toledo. Qué importante seguir aprendiendo y los aportes importantes del psicoanálisis en la actualidad. Maribel Morales, excelente ponencia, muchas felicidades. Betty, muy buena ponencia. Ivonne Rodríguez, en tu opinión, ¿qué papel juegan las redes sociales y los estereotipos actuales para la identidad sexual de los adolescentes? Sí, creo que en la actualidad hay, bueno, el ideal de belleza, el ideal de perfección se juegan y, insisto, el adolescente va a buscar un lugar donde encontrar una identidad supuesta, ¿no? Entonces, lo que puede llegar a ser muy peligroso es, en cierto sentido, que el adolescente acabe adoptando una pseudoidentidad en base a un discurso que le parezca atractivo y entonces acabe finalmente taponeándose lo que es genuino, lo que viene o lo que proviene de él. También muchas veces las identificaciones responden a necesidades individuales o a necesidades personales. Por ejemplo, yo he visto que resulta peligroso en el caso de los trastornos de la alimentación. Muchas veces por ejemplo, el ideal es un peso de 45 kilogramos, ¿no? Entonces, un peso de 45 kilogramos o de 40 kilogramos en una chica mexicana de estatura promedio de 1,60, pues resulta un ideal difícil de cumplir y desafortunadamente uno puede ver en redes sociales no solo la promoción de este tipo de imágenes, donde, por ejemplo, en Proana y Promía, lo que hacen mucho es que se toman fotografías donde, por ejemplo, en la clavícula se ponen monedas, ¿no? Y ven a quienes tienen, digamos, las monedas, a quienes le caben más monedas. O tienen el reto de la hoja, donde colocan una hoja en blanco y tu talle no debe de sobrepasar la hoja. Háganlo y todo el mundo se trauma cuando hace el reto de la hoja, ¿no? Entonces, se llaman imágenes ideales porque prometen perfección y la perfección no existe. Gracias. Diana, excelente información. Muchas gracias por compartir. Hilda Suárez, interesante información. Es muy difícil entenderlos, pero hay que intentar. Juan Vaz, agradezco, compartan la información. Aris Loera, excelente tema, gracias. Juan Vaz, felicitaciones por la temática, que es muy provechosa. Edgué, excelente información, gracias por compartir. Salimar Santín, imitación y repercusión, influencia oriental en los jóvenes. Eso es un tema muy interesante. ¿Podrías comentarnos algo? Sí, he tenido yo también pacientes que están muy orientadas a toda esta parte del oriental, a los coreanos principalmente, a los anime. Bueno, el mundo anime es un mundo interesante porque me da la impresión de que gran parte de que el anime, por ejemplo, sea algo que resulta muy atractivo para los adolescentes es porque ofrece la conjunción en una imago de la sexualidad infantil puesta y alojada en imágenes que suelen ser habitualmente caricaturas que tienden a tener una imagen infantil y a su vez al mismo tiempo provocar algún tipo de sexualidad de tipo adulta. Entonces uno puede ver, por ejemplo, en un anime pues una caricatura donde vemos el rostro, por ejemplo, un rostro muy infantil, ¿no? Con caracteres sexuales femeninos muy desarrollados, por ejemplo, con senos muy prominentes, y entonces es muy interesante porque si uno presta atención a este tipo de
caricaturas o como el anime o como los mangas, lo que ofrecen es mantener la sexualidad con digamos, el enlace con la sexualidad infantil, que tiene que ver con la parte tierna, y al mismo tiempo con la sexualidad adulta, que es el empuje de la sexualidad, digamos, en la genitalidad. Entonces, a mí me da la impresión de que muchas veces hay adolescentes que incluso le tienen mucho miedo a su cuerpo, mucho miedo a ser rechazados, sobre todo, y encuentran en este tipo de mundo de fantasía la posibilidad de ubicarse en un lugar que les ofrece alguna especie de seguridad. Yo, por ejemplo, tengo una paciente, ya tiene varios años en análisis, unos 6 años en análisis, y desde que ella llegó, una de las cosas que ella trae mucho en su discurso es en el mundo real, en la vida real, ¿no? ¿Y por qué? Porque ella vive mucho en el mundo de la fantasía, ¿no? Ella usa fursuits, ¿no? Entonces, los fursuits, para los que no sepan, son una especie de, piensen ustedes en una botarga, ¿sí? Habitualmente llega a ser animales antropomorfizados, donde se ponía, por ejemplo, ella colitas, ¿no? Bueno, como un rabito, ¿no? Y unas orejitas, ¿no? Y así se iba al colegio. No es que ella se sintiera gato, no es que ella se sintiera perro, eso es importante decirlo, es un disfraz. Si fuera gato o perro, ya estaríamos hablando de un discurso, digamos, dirigido hacia la psicosis, pero no, es un hacer como si. Y entonces es muy interesante porque ella lo que trae de fondo es un conflicto de identidad de género. Y entonces resulta que es mucho más fácil decir que yo hago como si fuera una gatita, ¿sí? En lugar de acercarme a la pregunta, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? Porque eso angustia mucho. Yo creo que este mundo principalmente oriental ofrece un discurso de que te puedes quedar en la infancia, y también juega con lo sexual, pero desde un lugar mucho más idealizado. Muy interesante, gracias. Vera Castillo, muy interesante el abordaje del tema desde el psicoanálisis. Borisa González, ¿podemos ser empáticos con los jóvenes sin llegar al yo a tu edad? Por supuesto, yo creo por supuesto, porque de entrada, por eso ahorita hice hasta como énfasis en este comentario, donde decía antes escuchábamos rock, ahora escuchan reggaetón, ¿no? O sea, es decir, mm, si uno dice yo a tu edad, ya de entrada uno se está posicionando en un lugar de comparación con el hijo. Y cuando uno se sitúa en el lugar de comparación, se sitúa en el lugar de la competencia. Y eso implica forzar al hijo a que tú tienes que ser como yo. Nada más narcisista que ese discurso. Y desafortunadamente viene mucho. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que se sostiene en los hijos es el narcisismo herido de los padres. A su vez, que lo que trae el abuelo, de la madre y etcétera, o la abuela. Es decir, si yo le digo digamos, si escuchamos a un padre decirle, yo a tu edad ya trabajaba, yo a tu edad trabajaba, estudiaba y le daba gasto a mi mamá, ¿no? Y, por ejemplo, el hijo está en una dinámica donde si quieren llamarle Nini, llámenle Nini, y entonces el hijo está en un momento donde no sabe qué hacer, no sabe qué estudiar, tampoco le encanta la idea de trabajar y entonces se la pasa gran parte del día sentado en el sofá jugando videojuegos, aislado o en la computadora o en el teléfono, y el padre llega y le dice al hijo, no, ¿cómo es posible? Es que yo a tu edad ya hacía eso, ya trabajaba, yo ya le daba dinero a mamá. Entonces, eso lo que está generando es que ese hijo, número uno, va a sentir culpa, mucha culpa, y va a sentir odio hacia su propia persona. Y es sumamente probable que por esa culpa empiece a tener incluso sentimientos, por el mismo odio hacia sí mismo, hasta de autopunición, o sea, de quererse autolesionar. Ahora, tampoco, ¿no? La idea es que no se haga nada.
sino la posibilidad de que se le escuche, porque es muy probable, por ejemplo, que pueda estar situándose en alguna cuestión de angustia, de ansiedad, de depresión, de vacío. Muchas veces los jóvenes no saben qué elegir porque traen las expectativas encima. Si uno tira las expectativas, si tiene la posibilidad de decir lo que de darle al adolescente la posibilidad de que vaya por su deseo, me parece que eso genera algo completamente distinto. No sé, quisiera poner un ejemplo acá. Una paciente comenta que su hijo le revela que es homosexual. Y entonces automáticamente se pone a llorar en la consulta y me dice que es algo pues, que le vino a romper muchas expectativas y me dice, ya sabe, porque toda mamá espera, ¿no? Y me dice, yo lo veía con su novia, yo me lo imaginaba con su novia, me lo imaginaba con su familia, me lo imaginaba con mis nietos, yo quería nietos, y entonces por ahí yo le digo, bueno, ¿no? Igual que tu mamá, fue un gancho al hígado, pero en el sentido de eso es lo que tú quieres para él, esas son tus expectativas. Pero ¿qué hay de las de él? Quizás es algo distinto y no necesariamente tiene que entrar en tu discurso. Yo creo que liberarlos del ideal da la posibilidad de que el adolescente ya esté situado en otro lugar. Muy bien, muchas gracias. Ana Lilia Venegas, excelente tema. Muchísimas gracias por compartir. Saludos y bendiciones. Ana Villalobos, ahora las adolescentes piden de 15 años implante de senos y es por seguir este estereotipo de belleza en las redes. Alex Ramírez, en el conflicto de identidad también se resuelve con el acompañamiento. En el conflicto de identidad también se resuelve con el acompañamiento. Bueno, yo diría que cuando hablamos, por ejemplo, para hablar primero del tema de la cirugía plástica, ahorita que se habló primero de eso, y ahorita para hablar del tema de identidad, la cirugía plástica a fin de cuentas ofrece una imagen idealizada, que en el caso de esta adolescente puede ser el de una mujer muy voluptuosa y que eso le prometa la posibilidad de ser vista. Y al final toda demanda es de amor, de ser amada, de que va a encontrarse con la posibilidad de que alguien la mire en la calle y que de repente quede deslumbrado o deslumbrada con su belleza y eso es lo que está esperando. ¿Por qué? Porque probablemente lo que el adolescente no está pudiendo tolerar es su profunda inseguridad sobre su cuerpo, que a ella le resulta que es un cuerpo que no es atractivo, que es un cuerpo que seguramente es más parecido al de una niña. Entonces, yo lo que considero que conviene es ofrecerle al niño, bueno, no al niño, a los adolescentes, ofrecerle a los jóvenes un lugar, un dispositivo que les ofrece la posibilidad de escuchar y de tratar estas angustias, para que a fin de cuentas, si se opera o no, eso no es lo importante. Lo que importa es qué es lo que la operación viene a tapar. Si uno da la posibilidad de escuchar, ¿no? Y de trabajar con la inseguridad, con la demanda de amor, entonces el dispositivo crea la posibilidad de que el adolescente vaya también dándose cuenta que a fin de cuentas se puede poner los senos y se puede hacer la cirugía plástica. Ese no es realmente el problema, sino el problema es, bueno, y cuando te la cambies, ¿qué? Cuando te pongas los senos, ¿qué? Vas a dejar de mirarte como te miras. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que eso va a resolverlo todo? Pero en realidad eso viene de otro lado. Ahora, el tema de la identidad de género es otro tema, porque ahí yo les diría, así como los artículos la temática de este artículo excede lo que hablamos el día de hoy. Eh, la identidad de género es una cuestión subjetiva que más bien yo diría que el terapeuta tendría que ofrecer un acompañamiento para que la persona pueda ubicarse en el lugar que más le parezca
se acomode, ya sea hombre, mujer, binario, no binario, en el lugar que más le acomode, y ver cómo va a ser su inserción en la sociedad, porque sobre todo el mayor sufrimiento que encuentran las personas con trastorno y identidad de género es justo que la sociedad los ataca, los señala y no los puede todavía, vamos a decirlo así, la palabra tolerar me parece terrible porque eso es como de, pues te tolero, te aguanto, ¿no? Entonces, no puede, todavía no está preparada la sociedad para tolerar algo distinto a ser hombre o ser mujer en términos biológicos. Entonces, me da la impresión de que lo que ofrece o lo que puede ofrecer un acompañamiento como sería, por ejemplo, desde el psicoanálisis, una escucha, es la posibilidad de que se puedan manejar los temas como sería la disforia o los temas como pudiera ser la transfobia en la sociedad, que son las situaciones a las que se van a enfrentar. Más bien sería acompañarlo desde ahí, porque ahí el problema es social y no de la persona. Si hablamos de que el adolescente mismo diga, estoy confundido, no sé qué soy, ahí sí es una escucha distinta, porque ya nos está diciendo que está confundido. Y entonces no hay que meterle ideas u hormonas, sino que ya se va a ir viendo. Hay quienes lo tienen muy claro. Entonces, ahí es lo que yo diría. Muchas gracias. Rosy Flores pregunta, ¿se podrá ver la transmisión nuevamente en alguna red? Sí, Rosy, en Facebook o en YouTube en una semana aproximadamente. En Facebook inmediatamente, te podemos pasar el enlace. Y hay una pregunta que me están enviando, que entre qué edades se puede considerar a la adolescencia y si hay adultos que tienen rasgos adolescentes, sobre todo por lo de las redes. Ok, bueno, si hablamos de una etapa así cronológica de la adolescencia, pensemos que la adolescencia ya empieza a iniciar a partir de la etapa puberal. O sea, eso quiere decir a partir de que su hijo o su hija empiecen a presentar desarrollo puberal. Entonces puede ser, hay quienes empiezan a los 10 años, por ejemplo, hay niñas que empiezan a menstruar a los 10 años, hay quienes empiezan a los 13, entonces a partir del desarrollo puberal. ¿Y hasta qué edad acaba? Bueno, si nos pudiésemos poner de acuerdo en la psicología, vamos a pensar 22, 23. Sin embargo, es un hecho que la adolescencia no es solamente o no es necesariamente un estado del desarrollo físico o cronológico. Incluso hay otros autores, digamos psicoanalistas, hay un psicoanalista muy famoso que es el doctor Donald Meltzer, y él habla de la adolescencia como un estado mental. Y entonces Meltzer dice que las personas tenemos estados mentales, el estado mental infantil, el estado mental adolescente, el estado mental adulto. Entonces se habla de que pensemos en el concepto de regresión en psicología, ¿no? Como que uno se retorna a un lugar anterior porque hay alguna situación presente que no se está pudiendo enfrentar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Cada vez se ve que casarse resulta más complicado en la actualidad. Cada vez se ve que comprometerse, si le queremos llamar así, se ve más complicado, pero también hay un contexto social, socioeconómico y cultural. Es decir, ahora vemos, por ejemplo, jóvenes de 28, de 30 años viviendo de roomies, ¿no? 4, 5, 6, ¿no? En la Condesa, por ejemplo, en un departamento que cuesta la renta 20,000 pesos al mes. Bueno, también hay que decirlo, hace 60 años atrás, la posición económica era otra, la situación era otra y entonces era otro contexto, ¿no? Y a los 30 los padres ya tenían una casa propia, ¿no? 3 hijos, ¿no? Y un trabajo. Y entonces ahora se está jugando algo distinto. También creo que tiene mucho que ver con eso, pero podemos, por ejemplo, ver
a, no sé, en personas que tienen un noviazgo de muchos años y que de repente hay una especie de emergencia de, bueno, ¿y para cuándo? Y que hay esta angustia de no voy a poder ser un buen padre o no voy a poder ser un buen esposo. Y ahí pudiéramos quizás pensar en algún estado mental adolescente donde lo que se está jugando es más bien la posibilidad de quedarse en un estado, ¿no?, donde se tenga la novia eterna. Y bueno, supongo que ya también será cuestión de cada quien, pero diría que la adolescencia no es solamente un estado cronológico, sino mental. Gracias. Noeli Sotelo, muy interesante el enfoque psicoanalítico. Raquel Areli, está súper la conferencia. Hay una nueva, permíteme. Excelente ponencia, dice Erika. Me llamó la atención que explicó temas variados y complicados de forma simple y ejemplificó por medio de películas. Maravilloso. Bueno, yo les agradezco mucho, la verdad que los comentarios han sido muy lindos, ¿no? Pues he escuchado cosas, pues de parte de las personas que están haciendo el favor de seguir la conferencia, y pues yo les agradezco muchísimo sobre todos estos comentarios, tan bonitos. No, muchísimas gracias a ti por tan excelente conferencia y sí, con muchísimas aportaciones para esta etapa tan complicada en la vida de las personas. José Alfredo dice, muy buen tema e interesante. Pues siguen estos comentarios muy favorables, muy interesantes. Muchísimas gracias, doctora Mayela, por tan interesante conferencia, y les voy a pedir a todos que abramos sus micrófonos para brindarte un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a todos por su asistencia. Ya no hay alguna pregunta ni comentario. Están agotados y bueno, nuevamente muchas gracias, Mayela. Y los invitamos para estar la próxima semana, igualmente el viernes a las 7, con el tema cómo manejar las emociones y el aprendizaje en la casa. Estará con nosotros la doctora Ana Luz Flores Pacheco. Muchísimas gracias por estar. Muy buenas noches. Y muchas gracias por la invitación. No, hasta luego. Hasta luego. Muy amable. Excelente abordaje, dice Rosy, pues siguen estando los comentarios. Y bueno, pues gracias. Tendrán la oportunidad de verla por Facebook o por YouTube o por la página de AMAPSI.